para aquellos que cometen un accidente. Hace tiempo tenemos la ley Emilia, ¿verdad? La ley que aumentó las sanciones para aquellos que cometen un accidente de tránsito bajo la influencia del alcohol y generan lesiones. Bueno, por unanimidad el Senado ha aprobado ayer un proyecto de acuerdo en el que busca el cumplimiento de las penas efectivas porque no se estaban cumpliendo en el caso de muertes o de lesiones graves en accidentes de tránsito provocados por conductores ebrios. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, de la mayoría de las reclamaciones de quienes habían sido sancionadas, acogía los reclamos. De 24 sancionados, 21 reclamos se acogieron, 21 recursos. Entonces, nadie estaba pagando las penas que correspondían. Queremos profundizar en este tema, queremos saber más el porqué de este criterio del Tribunal Constitucional, qué es lo que faltó definir en esta ley. Bueno, estamos con el profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, Pablo Huidobro, a quien agradecemos por estar acá. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, de hecho. Oiga, bien difícil de entender lo que ha pasado, porque era como el 2 más 2, 4, o sea, mejoró la ley, la sanción era más dura, bueno, se fija una penalidad que estuviera 1 año de cárcel, los que incluso provocaban muerte, y resulta que van al Tribunal Constitucional y de 24 a 21 el Tribunal dice no, es una pena desmedida. ¿Qué pasa? A ver, bueno, de partida la crítica que ahora ha estado toda esta semana en la opinión pública en cuanto a que se está criticando la ley Emilia en su totalidad, como si fuese mala toda la ley, no es tan así. La ley Emilia ha sido junto con la ley Tolerancia Cero. La ley Tolerancia Cero también se refirió a modificaciones legales respecto del manejo en estado de ebriedad. Esta primera ley del 2012, la Tolerancia Cero, ya incrementó las penas y de hecho bajó los niveles de índice de alcohol en la sangre para que hubiesen entonces escalas que fueran más accesibles a la imputación de estos delitos. Pero la ley Emilia, en el 2014, volvió a incrementar las penas y creó delitos nuevos. Lo que ha ocurrido ahora último es que el Tribunal Constitucional, solamente una norma de las varias que fueron implementadas por la ley Emilia, ha señalado que adolece de algunos vicios de inconstitucionalidad y por lo tanto no puede ser aplicada. Ya lo voy a explicar respecto a eso, pero también ojo con otra precisión. No es que de los 24, efectivamente se han interpuesto 24 recursos de inaplicabilidad por inconstitucional, ¿de acuerdo? De los 24, 3 fueron desechados inmediatamente por no cumplir con requisitos de forma, y de los otros 21, solo uno ha sido acogido en cuanto a ser pronunciado de fondo, en donde el tribunal ha dicho derechamente esto es inconstitucional y por lo tanto no se puede aplicar para este caso en particular, para este juicio en que usted, señor litigante, señor abogado, me lo está solicitando. ¿Son los 21? No, los otros solamente han sido acogidos a tramitación, pero todavía no hay un pronunciamiento de fondo respecto de los mismos. Pero eventualmente podría pasar lo mismo. Por supuesto, y no sé, ignoro el criterio del Tribunal Constitucional si va a acoger el mismo criterio. Ya se casó en cierta medida y lo lógico, uno tiende a pensar, es que debería decir o mantener el criterio en los otros recursos que están pendientes. Explíquenos qué es lo que se alega, qué es lo inconstitucional, qué es lo desproporcionado, en al menos ese caso que ya está fallado, ¿no? Los otros 20 hay que ver cómo dirime el Tribunal Constitucional, pero ¿qué es lo que se alega? A ver, en la ley Emilia, como le decía anteriormente, hay dos grandes modificaciones o dos grandes novedades. Por una parte se crean 2 nuevos delitos, que son el negarse a realizarse el alcotest o la alcoholemia, y además el hecho de fugarse del lugar del accidente sin prestar auxilio a la víctima. Esos dos delitos agravantes. No, ojo, perdón lo técnico, que quizás puede ser un poco fome, pero el punto es que no es que sean 2 agravantes, son 2 delitos nuevos. Antes, en la legislación antigua, eran, llamémoslo así, presunciones que si se lograban acreditar, o presunciones que daban lugar a entender que se había cometido el delito de manejo en estado de ebriedad. Hoy en día... Pero no siempre pasaba, entonces muchos no hacían el alcotest. Eso, tal cual. Y como era una mera presunción, después los abogados se podían encargar de desvirtuar esa presunción y no se podía comprobar el manejo. Hoy en día, para evitar eso, lo que hizo el legislador fue, ¿sabe qué? Estas dos situaciones las contemplo como delitos independientes y con penas muy altas, con penas bastante altas. Pero además, el legislador, y aquí viene el punto del Tribunal Constitucional, señala en un nuevo capítulo que en el evento
de ser sancionada una persona por conducción en manejo en estado de ebriedad y que haya producido lesiones gravísimas o muerte, solamente en esas oportunidades o ocasiones, se impondrá una pena X, da lo mismo que va de 3 años y un día a 10 años, pero la novedad es que si esa persona, conforme su historial, pudiese acceder a un beneficio que se llaman las penas sustitutivas, que en este caso en particular es la libertad vigilada, y que se traduce en que esa persona, no obstante ser condenada, manchar sus antecedentes, etcétera, por ser primera vez, por ser primerizo, como se dice, puede cumplir esa pena en libertad. No obstante, insisto, ser condenado no significa que no sea condenado como suele errarse. La persona es condenada, pero se le da un beneficio en la gran mayoría de los delitos de nuestra legislación, en el 95, 99% opera este beneficio y otros. Y en cambio en este caso... El tribunal ha estimado en al menos un caso ya que es inconstitucional. Y perdón, termino la idea. Sí. Y lo que dice la ley Emilia acá es, oiga, ¿sabe que usted es sancionado tal pena y no obstante pudiendo ser beneficiario de esta garantía que es cumplimiento en libertad? Lo es, pero a partir del segundo año. Claro. El primer año usted le dice al autor, usted me lo cumple efectivamente en la cárcel, encerrado. Claro. Y eso es lo que de la ley de Emilia. En ese cambio, que precisamente para evitar lo que pasaba frecuentemente, nadie quedaba preso, sino que tenía penas remitidas, tenía penas de firma mensual, además de suspensión de licencia, en fin, pero nadie quedaba preso por matar a otro ebrio. Y eso es lo que ha cuestionado el tribunal. Ahora, ¿por qué es inconstitucional? Es inconstitucional, ha dicho el tribunal en su único fallo, porque atenta contra principios que están garantizados en nuestra Constitución como garantías fundamentales, entre ellos la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las penas. Y esto es bastante simple, en pocas palabras quiere decir, nuestro ordenamiento contempla el beneficio que le acabo de comentar de la libertad vigilada, que significa cumplir en libertad una pena, para la gran mayoría de los delitos. Y solamente establece salvedades respecto de un catálogo muy menor de delitos. Homicidio, violaciones, secuestro de menores, tortura. Miren los delitos que le estoy hablando, todos ellos no son simples delitos, son crímenes, porque todas las penas de ellos, la gran mayoría, son penas sobre los 5 años. En cambio, en este caso, que la pena parte en 3 años y un día, que es bastante menor, se equipara esa sanción de pena efectiva, de no otorgarle beneficio a este otro cúmulo de delitos que tienen penas mucho más graves. Ahí está la desigualdad, porque en definitiva el desvalor de acción, demasiado técnico quizás, pero la reprochabilidad del acto en estos otros delitos, violaciones, etcétera, es muy superior, nos guste o no, es muy superior al manejo en estado de ebriedad provocando muerte. ¿De acuerdo? Yo no estoy diciendo que la ley Emilia no deba ser aplicada, no estoy diciendo que sea injusta. Las sanciones que establece la ley Emilia son buenas, son altas y son razonables. El punto es que la inaplicabilidad, la imposibilidad de aplicar este beneficio, de otorgar este beneficio a una persona que no tiene antecedentes penales, que tiene irreprochable conducta anterior, que incluso pudo haber cooperado en el momento mismo del accidente, llevando a la persona a la clínica, etcétera, para que se salvara, igual se va preso, a esa persona no se le perdona e igual se va preso un año. Y eso es lo que el Tribunal Constitucional dice, a ver, ¿sabe qué? Esto es un exceso. Así es. Ya. Es una desproporción. Desproporción. Claro, porque en muchos de estos casos estaba la famosa irreprochable conducta anterior, o sea, había una persona que no había cometido ni un delito. Tiene que ser así. Chocó curado y generó ahí... Para otorgarse el beneficio de la libertad vigilada, debe, como primer requisito, tener irreprochable conducta anterior. Claro. No puede tener manchado los antecedentes. Y con la ley Emilia daba lo mismo el irreprochable. Así es. Se iba un año al menos garantizado preso. Así es. Ahora, la pregunta que se me viene inmediatamente a la mente es, uno se imagina que cuando hay un cambio a una figura penal con sanciones tan drásticas como esta, van expertos como usted, van expertos constitucionales, porque evidentemente, o sea, un abogado, yo me imagino, debe más o menos olfatear de, oye, ¿sabes qué? Aquí nos va a saltar este fusible. Sin duda alguna. A ver, tan cierto es lo que usted menciona,
que en el recurso o en alguno de los recursos de inaplicabilidad que se han interpuesto ante el Tribunal Constitucional, uno de estos 24, alcancé a leer solo algunos de ellos, los abogados hacen referencia a la historia de la ley, de cómo se formó la ley Emilia, y mencionan con los párrafos a juristas que participaron en este debate y hicieron ver estas falencias que tenía la ley. Me imagino. La pregunta evidente es, bueno, si es que hicieron ver los problemas que tenía la ley en sede más encima legislativa, que son nuestros legisladores los que deberían sacar buenas leyes, producto de todos los trámites que sigue una ley para finalmente salir a la luz, ¿por qué insistieron en dejarla de esa manera y por lo tanto generar un vicio que tarde o temprano? En tu vientre, tu bebé está protegido en un mundo de cuidado. Ahora, envuélvelo en un nuevo mundo de protección. Con el nuevo Soft Piel Sensible, hipoalergénico y testeado dermatológicamente. Usa los nuevos Omo y Soft Piel Sensible en tu lavado para un doble cuidado garantizado. Tarde o temprano iba a reventar, como está haciéndolo ahora con el Tribunal Constitucional. Y la respuesta, creo yo, humildemente, que se debe a la velocidad que muchas veces se dan estas leyes con total de acallar el amor popular, digámoslo así, de querer venganza, de querer sangre, que es tan propio nuestro, ¿no? En cuanto... A ver, perdón la interrupción, pero tanto es así que veamos cómo se llama la ley. La ley se llama Emilia. Claro, y ese calificativo es porque produce una sensación emocional de la niñita que murió en tales condiciones, que es horroroso, si eso es innegable. Pero eso genera una suerte de apurar la ley para que salga cuanto antes, como sea, para quedar todos tranquilos, para que los jueces queden tranquilos, para que la sociedad quede tranquila, que de ahora en adelante ninguna otra Emilia va a ocurrirle esto. Y en ese afán de ir tan apurado, hacemos malas leyes. O tal vez porque puede ser disuasivo también, como que se llegue a un consenso y que técnicamente en las paredes ahí de la legislación se diga, oh, ya, ok, mira, aquí nos va a saltar el tribunal tal vez en el futuro, pero mira, al menos vamos a poder poner ahí que, ojo, que te va a ir preso un año. Veamos más adelante. Mira, a mí me cuesta creer que donde hay tanto, se demoran un mundo en cambiar las leyes. Oye, van expertos, opinan, lo revisan, cambian. Entonces, cuesta creer que sea una cosa del azar. Sí, a ver, esta idea de que mencionaba usted recién, de que sea tan al azar, de que sea de esa manera, bueno, es parte, insisto, si vemos hay varias otras leyes que han sido también un poco lo mismo. Por ejemplo, yo no sé los pormenores que ha tenido hoy en día la ley Zamudio, pero también fue una ley, Emilia también, que han sido de una tramitación extremadamente rápida y que finalmente conllevan estos errores que se van a estar produciendo y que finalmente en algún momento saltan porque los juristas son especialistas en detectar esa clase. Abogado, se nos va el tiempo, solamente y brevemente, ¿qué técnicamente esto es solucionable? ¿Qué se debería hacer con esta ley para que efectivamente se cumpla el objetivo inicial, que era que este año de cárcel efectiva, muy duro por cierto, se cumpla? Como ustedes, me imagino que ya deben saber, ayer hubo 20 senadores de distintos sectores políticos que mandaron unas observaciones al Tribunal Constitucional haciendo eco de cada uno de los argumentos que el Constitucional había tenido en sus sentencias para efectos de decretar la inaplicabilidad. Yo tuve la oportunidad de leerme esas observaciones y en términos generales comparto algunos sentidos y otros no, pero va, creo yo, derechamente por modificaciones legales o la implementación de una nueva ley completa, pero que en esta oportunidad respete los criterios constitucionales que están desde siempre o desde hace mucho tiempo asentados en nuestra Carta No va a Fundamental. ser fácil. No va a ser fácil, En ningún caso. En ningún caso va a ser fácil. Pero para finalizar yo quiero sostener que a propósito de la ley Tolerancia Cero y la ley Emilia, no han sido fracasos. La ley Emilia no ha sido un fracaso, tanto así con ACET, la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito, ya estableció que los controles de Alcotest que daban positivo, antes de la ley Emilia eran el 22% de los conductores que eran sometidos a control. Hoy en día son menos del 3%. Eso ya da cuenta derechamente de una efectividad de la norma frente al público. Por lo tanto, la norma está siendo exitosa, está siendo efectiva.
Sí. Que un solo acápite sea materia de discusión por el Constitucional no hace a toda la ley inoperante o mala, en ningún caso. Bien, Pablo Huidobro, profesor de Derecho de la Universidad del Desarrollo, gracias por venir y aclararnos conceptos que, claro, son técnicos, pero sirve para ejemplificar y entender el por qué el Tribunal Constitucional toma esta determinación y el por qué se está produciendo esta situación de impracticabilidad de lo que se legisló. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Hasta luego.